tardes, muy buenos días. No se les olvide que las personas pues que no tengan cámara o no tengan la disposición de cámara, pues tienen que avisarle a su directora de curso pues para que ella me diga ahí y pues no ponerles una mala notica, ¿listo? Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de lo que estábamos hablando la clase pasada. Vamos a hablar un poquito de Dios mío, porque tanta gente me habla por WhatsApp y yo no sé ni qué me dicen. Es que linda, yo no sé qué. Estoy en clase, cuando salga de clase respondo. Bueno, espérenme, les acomodo. ¿Por acá ya están viendo la pantallita? Sí. No, señora. ¿No le sale? Ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, nosotros la clase pasada tocamos un poquito el tema de lo que es la eficiencia ecológica, pues de la biomasa, de la producción bruta y de la producción neta de energía y biomasa, ¿cierto? Ahora, esta clase vamos a ver un poquito, ¿sí? Cómo se hace flujo de energía y ese traspaso de energía entre pues los diferentes ecosistemas, ¿cierto? Entonces, de toda la energía solar que existe, simplemente, pues como se los había dicho, llega al 1% a la capa terrestre, ¿cierto? Entonces, ese 1% es el que va a incorporarse en los organismos productores que generan su propio alimento y va a empezar a descender y a pasarse entre niveles tróficos, ¿cierto? Entonces, básicamente, o sea, que no se puede aprovechar tantos niveles de energía o que no se puede aprovechar tanta energía que proviene del sol, pues básicamente es un producto de que nosotros no tengamos de pronto muchos niveles muchos niveles tróficos, ¿sí? O sea, que no podamos compartir la energía entre muchos niveles tróficos. Entonces, simplemente tenemos, ¿cuántos niveles tróficos tenemos, chicos? No más. ¿Cuántos manejamos? ¿Cuántos niveles tróficos más o menos manejamos? ¿No lo recuerdan? ¿Alguien? Stephanie. ¿No? No se les olviden que tenemos ¿cuántos niveles tróficos? Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, carroñeros y descomponedores. ¿Cuántos niveles tróficos tenemos, chicos? 6, ¿cierto? Entonces, para que no se les olvide, para que lo tengan en cuenta, poseemos 6 niveles tróficos. Deberíamos de pronto, o se podría poseer más por la cantidad de organismos que tenemos. No se les olvide que nosotros aproximadamente sabemos que tenemos 14.000 millones de especies, ¿cierto? De las cuales solo hemos reconocido 7 millones, no, mentiras, 1 millón de especies solo hemos reconocido, solo hemos clasificado, ¿cierto? Entonces, aún nos faltan 13.000 millones de especies por clasificar. Entre esas 14.000 especies que hay en el mundo, pues nosotros podríamos tener de pronto niveles de alimentación muchos más, ¿cierto? Pero no, debido pues al aprovechamiento de la energía que proviene del sol, solo vamos a poseer 6 niveles tróficos. ¿Cuáles son los niveles tróficos? Los que van a dar orden, ¿sí?, a la pirámide trófica, ¿sí?, o a las cadenas tróficas, a las redes tróficas. ¿Ustedes sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan las cadenas, las redes, las pirámides y cómo se da el traspaso de energía entre estos organismos? ¿Alguna vez han hecho una red trófica, chicos? ¿No? Pero no los escucho, toca que me hablen. Bueno. Que yo me acuerde, no. ¿No? Pues que uno, digamos, escoge un animal, ¿sí? Entonces uno hace la red trófica de ese animal. Entonces, por ejemplo, no sé, coge un águila, ¿sí? Entonces, ¿de qué se alimenta el águila? Entonces empieza a descender una cadena. Entonces, digamos, el águila se puede alimentar de conejos, pero también se puede alimentar de serpientes. Las serpientes se alimentan de ratones y el águila también se puede alimentar de ratones, ¿cierto? Entonces, ¿los ratones de qué se alimentan? Sí, se alimentan de pronto de basura, sí, se alimentan ellos, hay veces sí les gusta estar en la basura, eso, se alimentan de pronto de algunas plantas, algunos de ellos de pronto, pues, son omnívoros, pueden comer carne, pueden comer plantas, entonces usted empieza a generar una cadena trófica en la cual va indicando la manera de alimentarse de los organismos, ¿cierto? Y pues los va relacionando con otros organismos, a eso se le conoce como una cadena, ¿sí? Una cadena, una red, porque
da conexión de todo con todo. En cambio, cuando yo hago una cadena es algo más, digamos, ordenado. Entonces, cojo los productores. ¿Quién se alimenta de los productores? La mariposita, digamos, que se alimenta del néctar de las plantas. Entonces, ¿quién se alimenta de la mariposa? No sé, un ave, ¿cierto? ¿Quién se alimenta del ave? Un águila más grande. ¿Quién se alimenta del águila? No sé quién es un depredador del águila. En este momento se me escapa quién podría ser un depredador el del águila, porque creo que ellas no tienen depredadores, por lo que siempre se las pasan allá arriba en, pues, un humano, ¿sí? Un humano que mate un águila, ¿sí? Entonces ahí va formando una cadena. Si ven que no hay una relación, digamos, de todos los organismos, sino que hay una relación más ordenada de los organismos, de hecho, pues les voy a mostrar un poquito para que tengan idea. De pronto más adelante, la próxima clase, hacemos una cadena trófica. Los pongo a que ustedes hagan una cadena trófica, pero ahorita les voy a mostrar para que si algo lo tengan en la cabeza, ¿sí? Hay algunas sesiones del IFEX que a ustedes se les ha salido una red trófica, ¿sí? Que les sale una águila, una serpiente, no sé si recuerdan ese punto, ¿sí? De los pre-IFEX que ahí salen, pues eso. Ahorita que me cargue un poquito el internet porque está muy lento acá mi computador, les voy a mostrar cadena trófica. Bueno, entonces, básicamente, ya sabemos que los productores van a generar y van a convertir toda esa energía inorgánica en energía orgánica para que pueda ser aprovechada por los otros organismos que hacen parte de los niveles tróficos, ¿cierto? Entonces, básicamente, los consumidores van a adquirir la energía a través del consumo de otros organismos que también han hecho un proceso de digestión para su supervivencia, para su mantenimiento. Entonces, los consumidores aprovechan esa energía y pues la hacen parte de ellos. Entonces, pues básicamente la energía que podemos perder entre los ecosistemas, que se puede perder entre los niveles tróficos, nunca es pérdida, sino que esta energía se devuelve, digamos, al entorno, al medio ambiente en forma de calor, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, básicamente, en ese proceso, el que cierra la cadena trófica y el que, digamos, también cumple un papel bastante importante es la parte de los descomponedores, puesto que ellos, pues, descomponen toda esa materia viva, toda esa materia orgánica, ¿sí? La convierten en materia, pues, menos grande, ¿sí? En menos compleja, la convierten en una materia más simple, chicos, y pues la devuelven ¿a quién? A la tierra. ¿Para qué? Para que el ciclo vuelva a empezar y pues para que la tierra pueda dar, digamos, fruto y vida básicamente, ¿listo? Entonces, básicamente, chicos, acá nos muestran como un diagrama. Si ustedes pues se ubican en el diagrama, pues está el sol. Lo primero es que esa energía va a llegar a los fotosintetizadores, ¿sí? O productores que vendrían siendo los del primer nivel trófico, que son las plantas, ¿cierto? Entonces, después de esto, esas moléculas inorgánicas, acá se pierde mucha energía en calor. Entonces, todas esas flechitas rojas va a ser la energía que se está perdiendo en forma de calor, ¿listo? Entonces, esas moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Se traspasan a través, ¿sí? Del consumo a nuestro consumidor primario, se vuelve a generar un proceso en elaboración de energía. No se les olvide que el proceso para elaborar la energía en las plantas se llama ciclo de Calvin, ¿sí? Y se hace mediante el proceso de la fotosíntesis, que es como un proceso digestivo. En cambio, en el de nosotros, ¿sí? En el de los animales, en el de los consumidores primarios, ya empieza a haber un sistema, ¿sí? Que se encarga específicamente de digerir todos los alimentos, ¿sí? Que es el sistema digestivo, y específicamente se digieren haciendo algo que se llama el ciclo de Krebs, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Es un ciclo bastante complejo de entender, porque pues es un ciclo donde se van a generar moléculas orgánicas mucho más complejas a través pues de las moléculas inorgánicas que podemos obtener de nuestro alimento, ¿listo? ¿Dónde se va a hacer ese ciclo de Krebs, chicos? Y dónde se da en el intestino delgado, ¿listo? Siempre se da en el intestino delgado, para que lo tengan en cuenta. Que lo más importante del sistema digestivo y de la alimentación de los organismos se cree que es el estómago, pero no, porque en el estómago simplemente vamos a hacer disolución de partículas lentas. ¿Para qué? Disolución lenta de partículas. ¿Para qué? Para que puedan pasar al intestino delgado y aquí se genere lo que se conoce el ciclo de Krebs, y a partir del ciclo de Krebs poder alimentar, ¿sí? Y mantener a todo el organismo, ¿listo? ¿Quién lo hace? Desde los consumidores en adelante, chicos, de los consumidores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Y hasta los carroñeros, poseemos la capacidad de
poder digerir nuestro alimento mediante el ciclo de Krebs. Obvio que para algunos organismos va a ser mucho más complejo que para otros, o sea, para nosotros los seres humanos es mucho más complejo. Y algunos organismos van a presentar, digamos, bacterias o algunos microorganismos que les van a ayudar, digamos, a poder procesar el alimento que ellos consumen. Por ejemplo, las vacas. Las vacas no podrían digerir la celulosa de las plantas si no fuera porque en sus 4 estómagos ellas poseen unas bacterias que les ayudan a componer la celulosa. Nosotros los seres humanos, ¿sí? No podemos digerir la celulosa, o sea que nosotros sí nos nutrimos de las plantas, nos nutrimos de los vegetales, pero lo que en su gran mayoría los vegetales no son tan provechosos, ¿sí? Digamos, o sea, sí son provechosos porque dejan muchos nutrientes y tienen muchos nutrientes, pero realmente para engordar, ¿sí me entiende? Para la grasa, para el engorde, los vegetales no son provechosos. ¿Por qué? Porque ellos salen derecho, ¿sí? O sea, cuando usted se come una ensaladita de frutas, usted coge los nutrientes de la ensaladita de frutas, lo que necesita, pero al rato, por ahí a la hora, usted ya está haciéndole su proceso de digestión a la ensaladita, entonces ya está pasando al intestino grueso para salir de su cuerpo, ¿cierto? En un proceso que se conoce como, pues, hacer del cuerpo la excreción fecal, ¿sí? Y básicamente lo que, digamos, los vegetales, pues por la celulosa nosotros no los podemos degradar, por eso pasan derecho. Pero si nosotros los pudiéramos degradar, de pronto ellos los podríamos aprovechar mejor y sí generarían de pronto más masa, ¿sí? Corporal para los humanos. ¿Eso qué significa, chicos? Que en algún tiempo nosotros fuimos simplemente carnívoros, ¿sí? Sino que pues a medida del tiempo, a medida de la capacidad de razonar, de pronto fuimos adaptando nuestro organismo y fuimos haciendo que nuestro estómago evolucionara, ¿sí? Para que pues ya nuestra alimentación fuera diferente. Aún así, para nosotros, digamos, nosotros no digerimos ni vegetales y tampoco podemos digerir bien la comida. Entonces usted va a decir, uy, no, pues entonces, ¿qué tenemos que comer, profe? ¿Cierto? Es muy curiosa la cuestión porque duramos como para digerir un pedazo de carne de 500 gramos, si no estoy mal, duramos aproximadamente 8 días digiriéndolo, ¿sí? Entonces, imagínense, nosotros nos vamos a comer 500 gramos en un plato, o si alguien se los come, pues, entonces, no sé, uno comerá, no sé, por ahí unos 30 gramos, ¿sí? De esos 500 gramos, y si 500 duran 8 días, ¿cuánto durarán? 30, ¿sí? Por ahí 3, 4 días. Y si usted come 3 pedazos en el día, pues ¿cuánto tiempo va a demorar digiriendo, ¿sí? Esa alimentación? Porque pues tampoco es tan fácil digerir la carne, ¿sí? En estado animal y mucho menos la actual que viene, digamos, de manera hormonada. ¿Listo? Y ahí sí viene pues un traspaso de energía química a los consumidores secundarios y de los secundarios los terciarios y de los terciarios a los descomponedores. En cada momento, ¿sí? En cada eslabón de la cadena trófica que ustedes están viendo acá, ¿sí? De acá hasta aquí y de aquí hasta aquí, chicos, va a haber un traspaso de energía simplemente del 10%. ¿Listo? ¿Qué es lo que queda para traspasarle al otro nivel trófico? ¿Listo? ¿Qué es lo que hace que nosotros pues nos mantengamos en como tal, en la biosfera y que nuestro ecosistema esté en equilibrio, ¿listo? Si llega a haber una pérdida de algún organismo o de la extinción de alguna especie, se va a afectar, lo primero que se va a ver afectado es la cadena trófica, ¿sí? Y si digamos es una especie de pronto que controle, ¿sí? Que pueda hacer control poblacional sobre otras especies, va a haber una desregulación y un desequilibrio inmediato del ecosistema. Entonces, ¿cuál sería una primera consecuencia de que haya un desequilibrio o una pérdida de una especie, chicos? Que se desregula la cadena trófica. Y al desregularse la cadena trófica también se ven afectados otros procesos como el control poblacional. ¿Listo? Y pues eso generaría de pronto que se dieran organismos o especies que podrían ser plagas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Hemos entendido? Sí, profe, todo claro. Bien, gracias. Listo, chicos. Entonces, vamos a tocar unas leyes básicas de la ecología para tocar lo que son sucesiones y regresiones ecológicas. Y ahí entrará el tema de ecología de poblaciones y control poblacional. Y pues ahí vamos a tocar un poquito el tema de lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, chicos, básicamente poseemos 3 leyes de la ecología básicas. ¿Para qué son estas leyes de la ecología básicas, chicos? Para que haya un ecosistema en equilibrio y para que haya un ambiente en equilibrio como tal. Para eso existen esas leyes. La primera ley es que todas las formas de vida son interdependientes, entonces nos hablan de cadenas y redes tróficas. ¿Qué significa ser interdependientes, chicos? De que todo depende de todo. Miren, yo siempre he dicho esto.
En lo humano, ¿sí? Tanto en nuestro sistema, tanto en nuestro ecosistema y nuestra, digamos, forma de relacionarnos en la vida, nosotros no somos seres independientes. De hecho, nosotros los humanos y todos los animales son seres dependientes. ¿Qué significa eso? Que dependemos de otros seres para nuestra supervivencia y para nuestro sostenimiento. ¿Sí? Y lo estamos viendo en la actualidad, ¿cierto? O sea, nosotros dependemos de la economía de otros países, dependemos también de la economía de nuestro mismo país, pero también dependemos de la producción que sea en nuestro país para poder subsistir, ¿cierto? Usted no puede decir, ay, no, yo me voy del ermitaño, aunque hay gente que lo ha hecho, si yo me voy del ermitaño, ¿sí? Me alejo de la sociedad y puedo vivir solo, pero pues ya tengo que tener, digamos, una mentalidad muy centrada en ese tipo de cosas para poderlo realizar. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? De que todos dependemos de todos. Entonces, si yo altero un círculo normal de la cadena trófica, ¿sí? E inmediatamente yo puedo desequilibrar y de pronto dañar y atrofiar todo el ecosistema y pues, como lo estamos viendo en la actualidad, generar un daño que puede ser para siempre, ¿sí? Como pues lo que está pasando actualmente con el planeta Tierra. Chicos, ¿cómo me escuchan la voz? Es que yo veo mi cámara supremamente... Profe, se escucha rebugueado. ¿Cierto? No, profe, yo le escucho bien. Yo también la escucho bien. Escucharon bugueado. Sí, la escucho bien. Es que sí, porque miran que mi cámara estaba así súper lenta. Yo dije, no, no deben estarme escuchando bien. Bueno, entonces, si me entienden, digamos, esa interdependencia que sea entre los organismos, si me alcanzan, digamos, a comprender eso que les quiero comentar, les quiero mostrar cómo, pues no sé, más bien, ustedes como están ahí en sus computadores y eso, busquen ejemplos de cadenas y redes tróficas e imaginen lo que yo les estoy diciendo, que desapareciéramos un organismo de una cadena trófica, desregularíamos de todas maneras inmediatamente pues todo lo que es el control poblacional también de otras especies, pero también desequilibramos y atrofiamos directamente todo, absolutamente todo el ecosistema para que lo tengan en cuenta. La segunda ley, chicos, va a afirmar que la estabilidad de los ecosistemas va a depender de la diversidad, ¿sí? O sea, entre más diversidad de especies que yo tenga, ¿sí? Entre más especies de fauna y flora yo posea en determinado ecosistema, voy a tener que mi ecosistema puede ser más estable, pero eso también puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque si yo tengo muchos organismos que pertenezcan, digamos, a una misma especie, ¿sí? Si sobrepaso la capacidad de carga de un determinado ecosistema, también lo puedo llevar a su desequilibrio y también lo puedo llevar a su extinción absoluta, ¿sí? Del ecosistema. Entonces hay que ser muy cuidadosos, digamos, de pronto en el pensar que entre más organismos haya, ¿sí? Entre más... Y miren, se los voy a decir de esta manera, ¿sí? Personalmente, ¿sí? Y pues en lo poco que sé, ¿sí? Los organismos más importantes que existen en el planeta Tierra, chicos, ni siquiera somos nosotros los humanos. O sea, a decir verdad, no somos nosotros. Porque pues si realmente usted se va a la ecología y se va al estudio que los mismos humanos han hecho, se va a dar cuenta que nosotros los humanos en la actualidad nos hemos convertido en una plaga, ¿sí? En una plaga para el planeta. Aparte que es una plaga bastante mala, ¿sí? Porque pues como ustedes lo pueden ver, los seres humanos son muy malos, ¿sí? O sea, hacen cosas bastante inhumanas, ¿sí? Porque ni siquiera los propios animales los hacen cosas bastante inhumanas en contra de otras especies. ¿Por qué? Porque no tienen las características que de pronto nosotros poseemos, ¿sí? O porque de pronto no se pueden comunicar con nosotros mediante un lenguaje de símbolos como nosotros sí lo logramos, entonces nos creemos con el derecho y la autoridad de lastimarlos, ¿cierto? Entonces voy a citar una noticia que estuvo rondando, no sé si en sus face, pero en el mío sí, mucho estos días, y fue que por allá en una parte de África, si no estoy mal, o no sé dónde, ¿sí? Una elefantica embarazada tenía hambre, ¿sí? Entonces alguien muy ingenioso, una persona muy hermosa que Dios quiera le den un perdón muy grande por lo que hizo, ¿sí? Le dio una piña con explosivos a la elefantica, ¿sí? Y pues le voló toda la parte de la mandíbula, y al volarle toda la parte de la mandíbula, pues ella le ardía mucho, ¿sí? Duró 3 días muriendo. Aparte que su bebé se le murió dentro de hambre, porque pues ella iba buscando comida porque tenía hambre y necesitaba alimentar a su bebé, y se murió en un río, ¿sí? Pues para parar el ardor de su mandíbula, ¿sí? Y de lo que estaba sintiendo, pues ella se metió al río y en el río pues falleció con su bebé.
Pienso yo, chicos, no sé, pues a manera personal, tiene que ser una persona muy mala, muy inhumana para generarle un daño a un ser vivo y un sufrimiento tan latente y aparte tener la maldad y la imaginación para hacer eso y lastimar a un ser vivo independientemente de la forma que sea y aún así no sentir compasión ni dolor, ni siquiera un poquito de empatía por esos seres vivos. Por eso, chicos, es que en la actualidad nosotros estamos como estamos. Si bien, miren, yo no suelo ver mucha televisión, pero ayer estaba viendo de sus show un poquitico, como 15 minutos, mientras estaba ahí pintándome las uñas, y sale esta señorita Natalia París, que realmente antes no me caía también porque me parecía muy pendeja, pero dice algo muy interesante, ¿sí? Y dice, es como, bueno, de ahora en adelante nosotros los empresarios, dice la chica, nos tenemos que reinventar, ¿cierto? Tenemos que dejar de utilizar plástico, tenemos que dejar de contaminar, tenemos que empezar a cuidar la naturaleza y tenemos que empezar a ser más amables con el ambiente. Tenemos que desarrollar una conciencia ambiental, decía la chica que de pronto yo no creo que tenga muchas neuronas, ¿sí? Pero si lo puede decir una persona como ellas, que de pronto es una persona con un tinte tan plástico, y no porque yo quiera decir eso, ¿no? Sino porque la he escuchado en otras conversaciones, ¿sí? Y la he escuchado en otras entrevistas y realmente ha sido fatal, ¿sí? Entonces, digo, si ella lo pudo hacer, o sea, todos lo podemos hacer. Y esa es la invitación que realmente nos está haciendo el mundo en este momento, chicos, a generar lo que es el respeto por la vida, ¿sí? A generar un poquito, porque miren, en este momento la naturaleza, ¿sí? Está haciendo de lo suyo. Y es tan incontrolable el poder de la naturaleza que ni siquiera las mentes humanas han podido detener un virus que les ha matado, ¿sí? Y ha hecho una regulación poblacional bastante gigante dentro de la especie humana, ¿sí? Al principio cuando inició esto hablábamos y pues claro, de obvia manera esto es un respiro para el mundo, aunque obvio, hay mucha gente que de pronto se encuentra en una situación bastante delicada por lo que estamos viviendo, chicos, pero eso es un respiro para el mundo. Y qué fea la manera en que lo hacen los gobiernos para poder, digamos, generar control sobre la humanidad, ¿sí? Porque está muy mal como lo hacen, pero de todas maneras es una consecuencia del comportamiento que hemos creado como coherente, ¿sí? Y el comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Para qué hablamos de ecología? ¿Para qué hablamos de biología en un colegio, chicos? Yo siempre he dicho que de la ecología y de la biología, sí, se pueden sacar muchas cosas, porque es que básicamente de todo lo que yo les hablo, de todo lo que yo les explico, no es fuera ni está lejos de ustedes, ¿sí? Está dentro de ustedes y ustedes todos los días hacen, ¿sí? Y viven e interaccionan con lo que yo les explico, ¿sí? Entonces, de pronto pienso yo, sí, siempre he dicho que la biología en el colegio es una materia para la salud, pero una materia también para crear conciencia, ¿cierto? La conciencia que nosotros necesitamos en la actualidad frente, ¿sí? A lo que estamos viviendo en nuestro entorno, chicos, porque, bueno, a decir verdad, mire, ustedes lo están viendo, usted está encerrado en su espacio, ¿cierto? Pero usted tiene que salir a alimentarse, ¿cierto? Entonces usted tiene que salir a comprar la papita, la yuquita y demás, ¿cierto? Esa papita y esa yuquita, ¿quién se la da? Los campesinos que siguen labrando la tierra y la siguen trabajando, porque si no siguieran labrando la tierra y no la siguieran trabajando, pues esa papita no llegaría a su casa, ¿sí? Y usted encerrado, pues no podría alimentarse y pues ya en 3 días, bye, porque una persona sin comer dura aproximadamente 3, 4 días, sin comer absolutamente nada. Y pues tomando agua dura simplemente un día para que lo tengan en cuenta, o sea, es más importante el agua que la comida. Pues para un ser humano. Ahora, chicos, es ver que, digamos, básicamente nosotros, ¿sí? Como especie humana, ni siquiera hemos podido identificar nuestro trabajo o la labor que tenemos en el mundo, en la humanidad, ¿sí? Porque todo lo hemos hecho absolutamente mal. ¿Sí? Nosotros nunca hemos podido alcanzar un equilibrio humano con la naturaleza, ¿sí? Porque pues también pensamos que el equilibrio se debe alcanzar con otras cosas, ¿sí? O sea, con otras cosas que son extraterrenales, pero pues no solo nuestro equilibrio tiene que estar con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu, sino también debe estar en equilibrio con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Con la naturaleza, por eso a la naturaleza hay que agradecerle, por eso cuando usted va a fumar, digamos, cigarrillo al lado de un árbol, la gente, las personas que fuman cigarrillo al lado de las plantas, al lado de los árboles, deben pedir permiso, ¿sí? Y no lo deben hacer, es su ser vivo, así como la gente, a mí me incomoda ese olor y me parece una falta de respeto absoluta que alguien saque un cigarrillo delante mío y no me diga, oye, ¿puedo fumarme este cigarrillo?
¿sí? Porque eso es una falta de respeto absoluta. Yo no retírese de mi lado, porque si yo no lo hago, pues no voy a permitir que usted lo haga al lado mío y que me dañe mis pulmones, que porque a usted le gusta, pues, matarse de esa manera, ¿cierto? Entonces, absolutamente cuando yo me paro ahí al frente de la planta, yo digo, no, así como a algún ser humano le puede incomodar este olor, a esa planta le está incomodando ese olor. Entonces, tengo que aprender a respetar la vida, chicos. Ustedes van a decir, uy, esa profe, qué tan loquita, dirá que es de esas que les habla a las plantas. Obvio, es de esas que les habla a las plantas porque es que ellos están vivos, la naturaleza está viva, chicos, la naturaleza no está muerta y hace parte de nosotros. Y al hacer parte de nosotros, nosotros dependemos directamente de ella. Dependemos directamente de ella. O sea, créanme, chicos, que cuando se acabe toda la naturaleza y como dice ese proverbio indoamericano, ¿sí? Cuando se les muera el último árbol, cuando se les acabe el último pescado, ¿sí? Se van a dar cuenta que el dinero no se puede comer. No hay mejor manera de resistir, ¿sí? Y hacerle resistencia a la vida y de ser rebeldes que cultivando nuestra propia comida. ¿Sí? Cultivando nuestro propio tomate, cultivando nuestra propia papa, así generando nuestro propio alimento, chicos, ¿sí? No solo pues ser rebeldes, sino también ser rebeldes contra el sistema y pues también no darle de pronto a ellos la gana de estar pagando impuestos por un alimento que un campesino, ¿sí? Porque miren, cuando se hace la papa y cuando el campesino labra la papa, un bultico de papa para ellos puede valer 20,000 pesitos, ¿cierto? Y viene el vendedor y lo vende en 60,000 pesos, ¿cierto? Pero bien, vende sí, bien, va usted a la plaza y encuentra mercado muy barato. Allá en Corabastos, increíblemente barato. Pero usted se va a las multinacionales como El Éxito, como Carulla, como Pomona, sí, como Macro, como eso. ¿Y cuánto le vale nomás una bolsita de papas? Que porque se la lavan y se la ponen bonita, ¿cierto? Entonces es ver, ¿sí? Cómo desprestigian también el trabajo de nuestros campesinos y que la mejor manera que nosotros tenemos en este momento para resistir y para hacerle un frente, no solo a lo que estamos viviendo, ¿sí? Actualmente frente a la enfermedad, ¿sí? Sino a todo lo que nos dan diariamente y cómo nos contaminan, porque no crean, chicos, miren, ustedes van y se comparan con uno de esos abuelitos, usted le pregunta a unos abuelitos y los abuelitos son fuertes, ¿cierto? Acá en Colombia los abuelitos son fuertes, son poderosos porque ellos se alimentaron con agua panela, yuquita y papa, ¿sí? En cambio nosotros los jóvenes somos muy débiles, a nosotros nos coge una enfermedad y nos vuelve nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos alimentados con la industria química, somos alimentados con los transgénicos, con los plaguicidas, con los químicos. En cambio, si usted va y siembra su propia comida, usted tiene certeza de que lo que usted está comiendo es plenamente saludable, ¿sí? Que es orgánico. Pero si usted se alimenta de pronto de lo que cultivan las grandes empresas como Monsanto, que también es una empresa bastante, que aparte de eso es canadiense y es una empresa bastante explotadora de nuestro agro colombiano, ¿sí? Si usted se alimenta de Monsanto, créame que, y todos nos alimentamos de Monsanto, estamos alimentándonos con químico y con veneno, que lentamente está reduciendo nuestro tiempo de vida, porque si usted se da cuenta, sí, los abuelitos de uno, los bisabuelos llegaban a los 100 años, a los 98 años. Nosotros en la actualidad estamos llegando máximo 70, 80 años y con un montón de enfermedades horribles, que no me puedo ni mover, que hasta pestañear duele, ¿sí? Cuando llegamos a esas edades. Entonces hay que tener cuidado. Y de hecho no, ¿sí? Si usted se va y coge a veces un chino de 25 años, de 30 años, le duele hasta el pelo ya a esa edad. ¿Por qué? Pues por la manera de alimentarse que nosotros tenemos como humanidad, ¿listo? Y la última ley va a establecer, chicos, que todas las materias primas son limitadas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no todo es para siempre, ¿cierto? Que nuestros recursos se acaban. No se les olvide que nosotros en el primer periodo estuvimos viendo algo de la ONU, ¿cierto? De lo que nos decía la ONU, de los objetivos que ellos habían puesto para tener como humanidad, para tener en cuenta los países que hacen parte de las Naciones Unidas, y uno de esos era reducir las emisiones de carbono a cero, cosa que pues no va a ser posible, ¿sí? Pero también otro era que pues teníamos 13 años de recursos naturales, ¿sí? Y pues al tener 13 años de recursos naturales, ellos pudieron estimar un tiempo de 50 años para que se acabara la Tierra en su totalidad. Yo sé que muchos de ustedes no han leído eso porque esas cosas, o muchos de la gente, ¿sí? A nivel general de la humanidad no ha leído eso porque no son cosas de interés de pronto cultural, ¿sí? Pero es bastante importante